la anatomía, como siempre, ¿no? Resúmenes de la etiología, algunas clasificaciones, a veces nos dan en las clases previas de los traumas, describir algunos aspectos claves para el diagnóstico, esto sí es importante, y bueno, revisar algunas opciones de tratamiento disponibles, siempre y cuando esto va a depender de la edad del paciente, la gravedad de la lesión y dónde se ubica la fractura, ¿no? No será lo mismo una fractura capital que una fractura en la región intertrocantérica. Ambos tienen sus bemoles. Entonces, para definir primero, tenemos que saber, como estamos hablando de cadera y muslo, tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de cadera y a qué nos referimos cuando hablamos de muslo. Cuando hablamos de cadera, básicamente nos vamos a referir a acetábulo y fémur proximal, ¿no es cierto? La cadera y el fémur proximal. Pero en general, entonces, cuando hablamos de cadera, la gran mayoría se va a referir a fémur proximal. Ustedes ponen fracturas de cadera y les va a aparecer como fracturas de fémur proximal. Y acetábulo, así como tal, como acetábulo, lo van a encontrar en lesiones de pelvis. ¿Ya? Y muslo, que es ya la diáfisis femoral, todo lo que está por debajo del trocánter menor, que es la región subtrocantera. ¿Ya? Entonces, primero para entender. Entonces, esto y esto no es lo mismo, ¿cierto? Yo acá estoy viendo una P de pelvis, ¿cierto? Porque estoy viendo toda la pelvis, ¿cierto? Si bien la cadera forma parte de, pero esta no es una imagen de cadera, es una imagen de pelvis. Al contrario, acá sí estoy viendo cadera. Si ustedes ven una radiografía como esta, es una radiografía AP de cadera. ¿Se entiende, no? Distinto cuando hablo de pelvis. Entonces, las fracturas del fémur proximal tienen una presentación bimodal. ¿Qué quiere decir? Se presentan en los extremos de la vía, en pacientes jóvenes y en pacientes ancianos. Desde ya, si yo digo son pacientes jóvenes y son ancianos, el mecanismo de trauma será diferente. Un paciente joven será un trauma de alta energía y un paciente anciano será pues un trauma de baja energía. Y si ustedes ven, un gran porcentaje, 60% de estas fracturas se presentan en pacientes ancianos. ¿Qué tiene que ver acá? La calidad del tejido óseo. Estamos hablando de personas adultas donde hay una disminución en la calidad y en la densidad ósea, ¿no? Lo malo de esto es que como son 60% ancianos, 35% mueren al año. No por la fractura, sino por las complicaciones que lleva la fractura. Tener un paciente anciano con una fractura en el fémur proximal o en la cadera, como quieran llamarlo, es tener un paciente en reposo. Mientras más demore yo en operarlo, como pasa en nuestro hospital público, más se complica. ¿Ya? Entonces, no se mueren por la fractura, pero sí por las complicaciones. 1.7 casos al año, no es poco, es bastante. 10% de estos pacientes, puede ser que una gran mayoría son los hijos. El 10% de estos no vuelven a caminar a los 6 meses, pero el 60% a veces no recobran la función. Y aquí entran muchos aspectos, ¿no? Hay que ver si había factores de comorbilidad, había que ver la calidad ósea, ver si cómo va la osteosíntesis, porque puede fracasar mucho más en pacientes ancianos la osteosíntesis, ¿ya? Obviamente, en este caso, es la relación mujer-hombre es 3:1. Es mucho más frecuente en el sexo femenino, ¿no? Que tiene que también ver con cambios hormonales y en la etapa adulta. Entonces, acuérdense que la articulación de la coxofemoral es una articulación cóncavo-convexa, de tipo anastrosis y diartrosis. Este tipo de articulación permite tener una gran amplitud de movimientos en todos los planos, ¿no es cierto? También hay la famosa chilena del rey del mundo, del que diga que no, puede estar hecho.
acuérdense que no solo se trata de hueso. Alrededor de la articulación y de la cadera tenemos estructuras, la cápsula, ligamentos y tenemos grupos musculares. Hay alrededor de aproximadamente 27 grupos musculares alrededor de la cadera, divididos en grupos anterior, medio y lateral. Posteriores también. Pero dentro de las estructuras importantes, en la región posterior, el nervio ciático. El nervio ciático, a diferencia de otros nervios, es un nervio grande, bastante macizo, pero es el nervio más cobarde que tenemos. Lo tocas y se resiente, se enoja y no le da la gana de recuperarse. ¿Ya? A diferencia del radial, lo tocas y en 6 meses se recupera. ¿Ya? También acuérdense que acá tenemos la arteria de la femoral profunda y de esta van a ser las circunflexas. Importante, ¿por qué? Porque son estas arterias las que van a ir a nutrir el fémur proximal, ¿cierto? Entonces tengo que tener esas referencias anatómicas importantes cuando yo voy a ir a tratar una fractura en el fémur proximal. Hemos hablado que tenemos una cápsula bastante, la cápsula es un parámetro importante, ¿por qué? Porque es la cápsula la que me va a dividir entre una fractura intraarticular o medial o una fractura exarticular o lateral. Si ustedes ven en la región anterior, acuérdense de posición anatómica, esta es la región intertrocantérica, región anterior, la cápsula en la parte anterior se va a insertar en la línea intertrocantérica. Pero en la región posterior, ustedes ven con la vista posterior, esta es la línea intertrocantérica, la vista posterior. Y fíjense cómo está la cápsula. ¿No es cierto? Entonces, la unión del, esto es un enredo, pero una unión del tercio externo de los dos tercios de la cara posterior. Esta es la cara posterior, este es el tercio externo, esta es la línea. Fíjense el espacio que queda. ¿No es cierto? Entonces, no se inserta en toda la cara posterior en el cuello, en la cápsula. ¿Se entiende? A nivel anterior está a nivel de la línea introcantérica, a nivel posterior no, es mucho más medial. ¿Ya? Entonces, bastante importante porque algunos dicen la fractura intertrocantérica es intracapsular, es extracapsular, algunas es indiscutible por la inserción de la cápsula, pues terminaría siendo una intracapsular, ¿no? Si utilizamos este criterio. Entonces, tengo aquí la línea intertrocantérica, la inserción de la cápsula y es esto lo que me permite tener una región intracapsular y una región extracapsular. ¿Y qué cosas voy a encontrar yo en la región intracapsular y en la extracapsular? En la región intracapsular, obviamente tengo la cabeza, que es la parte que tiene cartílago articular, ¿no es cierto? Y acuérdense que también está la arteria del ligamento redondo que tiene su arteria, pero que a estas alturas de la vida, pues, con mucha importancia ya no. Encuentro la cabeza, la unión cabeza-cuello, el cuello y la región basicervical que está ubicada cerca de la región intertrocantérica. Salgo de la inserción de la cápsula, voy a encontrar la región trocantérica, trocánter menor y todo lo que esté por debajo del trocánter menor será ya la región subtrocantérica y básicamente diaficial. ¿Ya? Ahora sí. Pero sí. Entonces, vamos a repasar primero las fracturas intracapsulares, que son de las fracturas más frecuentes. Aquí tenemos lo que les decía, tenemos intracapsulares, las fracturas de la cabeza, que se llaman fracturas capitales, ¿no es cierto? Tenemos fracturas subcapitales, básicamente en lo que es la unión cabeza-cuello. Las fracturas propiamente del cuello, que estas son las más frecuentes y las de peor pronóstico, al igual que estas, ¿no? Y las fracturas basicervicales, línea intertrocantérica, muy cerca, la base del cuello, basicervicales, base del cuello, ¿no es cierto? Listo. Entonces, de estas vamos a ver las fracturas de la cabeza femoral o las capitales. Vean que la cabeza
cabeza es la parte cartilaginosa. Acuérdense que por la región cartilaginosa no penetran los vasos, ¿cierto? Los vasos van a penetrar por esta región. Entonces, las fracturas de la cabeza femoral son una lesión grave y son relativamente frecuentes. Se asocian a luxación de cadera entre el 5% y el 15%. ¿Sí? 2/3 de los pacientes son adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque son traumas de alta energía, ¿no es cierto? Y en estos casos, ahora los jóvenes también buscan autoeliminarse con deportes de extremo, ¿no? Entonces, hay más frecuente. Y ahora que todos usan moto, peor. Lesiones asociadas frecuentemente, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, son las fracturas acetabulares, pero también ¿qué quiere decir esta fractura acá? ¿No? No sé si estaban en la cirugía de hoy, el paciente que hemos operado hoy tenía fractura de acetábulo, pero también tenía una fractura a nivel de la cabeza, en esta región, que no es una región de carga. Entonces, el pronóstico es bueno. Y generalmente este tipo de fracturas va a ir a la artrosis postraumática, pero no por lesión vascular, sino por lesión del cartílago, ¿no es cierto? Esto se impacta y el cartílago sufre, se impacta. Esa impactación hace que ese cartílago también se vaya moviendo, ya por la fractura también. Entonces, dentro del mecanismo dicen fuerzas de impactación, por cizallamiento, abducción y esguince. Un ejemplo claro es cuando hay un accidente de tránsito y la rodilla choca contra la parte frontal del auto, la energía viaja y choca, ¿no es cierto? Hace una contra en el acetábulo, y es por eso que muchas veces se acompaña de fracturas de acetábulo y fácilmente puede salir por la región posterior. Y obviamente las caídas del turno. En cuanto a los síntomas, todo lo que hace a las fracturas: dolor, limitación funcional, movilidad normal, etc. ¿no? Al examen físico así, vamos a tener un miembro acortado. Si tenemos luxación posterior, acuérdense que voy a tener una extremidad en flexión, aducción y rotación interna. ¿Okay? Y si tengo luxación anterior, voy a tener flexión, abducción y rotación externa, ¿no es cierto? ¿Puedo tener lesión? Sí, especialmente cuando tengo fractura y o tengo una luxación posterior, puedo dañar el nervio ciático, ¿no? Entonces, es importante también este tipo de pacientes pueden tener lesiones de la rodilla ipsilateral y generalmente se acompañan con inestabilidad de los ligamentos cruzados de la rodilla. Entonces, a veces es muy difícil cuando un paciente viene con una fractura y hace funcional diálisis, revisar la rodilla, porque obviamente viene con dolor y no le da un ratito, le voy a hacer cajón, no se puede. A veces esto lo hallamos en quirófano o después de la cirugía. Pero yo tengo que tener en cuenta que puedo tener esta lesión y debes decirle al paciente: mira, ahorita yo no puedo valorar tu rodilla, después de que te operemos vamos a ver si tu rodilla es estable o inestable, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo también me estoy cubriendo. Listo. Pues acuérdense lo que les había dicho. Si tengo una fractura de la cabeza femoral más luxación posterior, ¿cuál va a ser la posición? Flexión, aducción y rotación interna, y fíjense que a la vez mayor acortamiento. Si yo tengo una fractura de la cabeza femoral más luxación anterior, tengo flexión, aducción y rotación externa. Y si tengo lesión del nervio ciático, este paciente va a tener un pie caído. En la mano es un pie de mano destroniza, en el pie es pie de ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿Y qué estudios vamos a pedir? Obviamente, una buena radiografía, y unos son los que sí saben, mujeres lo que sí saben lo ven. Pero hay pequeños detalles que no podemos ver y es importante solicitar la tomografía. Fíjense acá, es muy parecido al caso que hemos tenido el día de hoy. Una fractura de la pared posterior del acetábulo y una fractura de la cabeza femoral en la parte inferior. ¿No es cierto?
La resonancia también me puede ayudar cuando tengo fracturas por estrés, que es frecuente en los pacientes deportistas. ¿Qué clasificación uso yo? Otra vez hacer hervir la cabeza. La clasificación de PIP. ¿Ya? De acá lo que tengo que saber es que las tipo 3 y 4 se van a asociar, uno, a fractura del cuello femoral, la tipo 3, ¿ya? Como está acá, ¿ven? Fractura del cuello femoral. Y la tipo 4 se va a asociar a fractura de acetato. ¿Ya? Básicamente la 1 y 2 son fracturas de la cabeza, no son tan complicadas. Fíjense esta región, yo puedo sacar este fragmento, puedo reducir, pero si se me fractura el cuello más complicado, si se me fractura el acetábulo más complicado, porque sí se me puede usar. En cuanto al tratamiento, aquí yo tengo que razonar, aquí sí entra, sopesa, paciente joven, paciente adulto. Si es un paciente joven, en paciente joven, como sea, yo debo intentar osteosíntesis. Osteosíntesis, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar tornillos, placas, clavos, lo que sea, para reducir esa fractura. ¿Ya? Entonces, busco osteosíntesis. ¿No es cierto? Puedo hacer lo que llamamos nosotros para poder poner estos tornillos a nivel de la cabeza. Lo que hago es luxar la cadera, pero eso se llama una luxación controlada, ¿no? Yo estoy luxando, yo estoy controlando la luxación y debo saber hacer la maniobra para no causar más necrosis, más daño. Entonces, sí, así puedo evaluar el daño articular. Ustedes ven que esos tornillos se ponen por luxación controlada. Aquí estamos viendo este ejemplo de una fractura de la cabeza. Aquí están, ven cómo está partida la cabeza y el cartílago. Obviamente está bien a lo largo, no. Pero en un paciente joven debo sí o sí intentar hacer esto, ¿ya? A menos que la multifragmentalidad, acetábulo y la cabeza realmente en el hallazgo esté ya con datos de muerte, ahí recién podría intentar una prótesis primaria en un paciente joven. Pero siempre, primero, esto sí, ¿ya? Siempre hay tiempo para poner prótesis. Aquí estoy viendo la fractura, aquí ya estamos tratando de reducir la fractura y aquí vean cómo se ha reducido con unos pequeños tornillos de oro. Hemos devuelto la congruencia y esperar el tiempo de evolución para cuando vaya a ser artrosis. Pero y en un paciente adulto mayor de la tercera edad con este tipo de fractura, yo voy a pensar directamente en una prótesis, ¿no? Y en este caso, prótesis o artroplastía, como quieran llamarlo, y en este tengo dos opciones. Voy a ir a una hemiartroplastía o una artroplastía o prótesis total, ¿no es cierto? En este caso, cuando digo hemiartroplastía, prótesis parcial, ¿de qué va a depender poner una prótesis parcial o una prótesis total? En un paciente adulto, obviamente, ¿no? ¿De qué? ¿De cuánta movilidad e independencia tenga el paciente? Si tengo un paciente adulto que es muy activo, ¿no es cierto? Pues tengo que ponerle una prótesis total. Pero si tengo un paciente que no tiene mucha movilidad, que necesita simplemente, primero, tenemos que evitar el decúbito prolongado, el reposo prolongado. Necesito moverlo. El paciente puede ir de la cama al baño, puede sentarse y no tiene más actividad que eso. Pero hoy día tenemos pacientes ancianos que van en bicicleta, que van a hacer deporte, que se reúnen con los amigos, ¿no es cierto? Y que necesitan tener mayor movimiento y mayor independencia. Entonces, en ellos pensaré en este tipo de prótesis. ¿Cuál es la diferencia entre una prótesis parcial y una total? ¿Se dan cuenta? Son diferentes. ¿Por qué? Acá, ¿qué están viendo? ¿Qué ven acá? Acá solamente en una parcial yo estoy utilizando un componente femoral. La prótesis viene, esto que es el vástago con la cabeza femoral y solo voy a poner esto. Voy a sacar todo lo que es el cuello cabeza, voy a incrustar un vástago femoral y listo. En una total, fíjense, voy a utilizar un componente acetabular, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Antes se nota, ahora,
hemos dicho que dentro de las fracturas intracapsulares tenemos los capitales, de los que ya hemos hablado en la cabeza, y tenemos las subcapitales, que son en esta región, unión entre la cabeza y el cuello, ¿no es cierto? Esta es unión de la cabeza y el cuello, esta es la base del cuello, no se confunda, esta es la unión de la cabeza y el cuello. La teoría, básicamente, en cuanto a manejo clínico, es lo mismo que las fracturas de la cabeza femoral. Si yo tengo un paciente joven con una fractura a este nivel, tal como ven en la imagen, tengo que intentar hacer osteosíntesis. Y si tengo un paciente adulto en esa fractura, voy a la prótesis, ya sea parcial o total. ¿De acuerdo? La clínica y lo demás no varían, son muy similares. Acá sí, ya las fracturas del cuello, las transcervicales, que son las más frecuentes, que podemos ver tanto en personas jóvenes como en ancianos, representan el 19.8%, fíjense, sí. Por eso se llama fracturas del cuello femoral o transcervicales, porque está pasando justo por la parte central del cuello. ¿Y qué tenemos? Que son el 50% de las fracturas de la cadera, otra vez, siempre correlando 30% en las mujeres, 17% en los varones. Lo que tenemos que saber que acá no hay tejido, ¿no es cierto? Es la cápsula y aquí simplemente hay líquido sinovial, no hay inserciones musculares. Carece de una capa perióstica. Tenemos la cápsula, a diferencia del resto del hueso, acá en el cuello no vamos a tener periósteo. Eso ya es un factor de mal pronóstico, porque el periósteo nutre al hueso, ¿cierto? Le da irrigación. Entonces, a veces, la formación del callo no es como la que nosotros desearíamos o encontraríamos en una estructura inicial, y tiene que ver con la vascularidad. Recuerden que es una región esponjosa. Listo. ¿Cuál es el mecanismo? Ya hemos dicho, jóvenes, alta energía, ancianos, baja energía, caídas y tal. Entre las lesiones asociadas del cuello femoral vamos a encontrar fracturas de la diástasis femoral del 6 al 9%. Si ustedes se dan una vuelta por el hospital, tenemos un paciente tal cual la literatura tiene fractura del cuello y tiene fractura de la diástasis femoral. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso y tenemos que acordarnos que a nivel del cuello femoral se forman estas trabéculas, ¿no es cierto? Es un sistema de trabéculas que se entrecruzan unos contra otros y sirven para ¿qué? Para dar resistencia a esta región. Tenemos un sistema de trabéculas de tensión, estas que son artiformes, las trabéculas trocantéricas y estas que son de compresión, y estas que son las cefálicas. Fíjense que entre todas estas trabéculas se va a formar este triángulo, que es el triángulo de Ward. Esta región, fíjense, justo es a nivel del cuello, ¿no ven? Esa es la región más débil del cuello. Y existe una teoría de que dice que acá es el origen de las fracturas cervicales y de las trocantéricas, ¿no es cierto? Porque como ven, es la zona antigua. Y acá estas trabéculas que estamos viendo, este sistema de trabéculas, nos sirve también para ver lo que es el índice de sinusán. ¿Y para qué me sirve esto? Para ver si yo tengo grado de osteopenia. Entonces se los resumo y se los pongo fácil. Del grado 3 o menos, me está hablando de osteopenia. ¿Qué quiere decir? Si yo veo una radiografía, puedo ver un informe y me dicen, en el informe, el paciente tiene un índice de sangre 2. Yo ya sé que tengo un paciente que está osteopénico, ¿cierto? Eso quiere decir. También tengo que ver esto, que es, acuérdense, el ángulo cérvico-diaficiario, ¿no es cierto? Que es entre 120 a 135 más o menos 5 grados, ¿ven? Importante. Luego tengo que ver lo que es la anteversión femoral de 7 a 10 grados. Si ustedes ven acá, este es el cuello femoral, acetábulo, y aquí atrás están los cóndilos. Se traza esta línea y la anteversión tiene que ver
Si se va muy adelante, anteverso. Si se va muy atrás, retroversión. Por eso hay pacientes que caminan así y otros que caminan así, como champiñones, ¿cierto? Tiene que ver con la anteversión y retroversión femoral. Pero, ¿por qué es importante para mí ver este ángulo y este ángulo en este tipo de fracturas? No por la marcha, sino por lo siguiente. Porque cuando yo voy a ir a operar, voy a ir a tratar esta fractura, lo primero que tengo que hacer es reponer este ángulo cérvico deficiario. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que darle su valgo fisiológico. Acuérdense que la cadera está en valgo, ¿no es cierto? No es un valgo exagerado, pero tengo que devolverle este ángulo cérvico deficiario, pero además tengo que devolver este ángulo de anteversión, ¿no es cierto? Si yo dejo, esto está en varo, un cuello, un extremo proximal en varo, es grave, me va a llevar a fracaso. Es un signo, es un dato de falla para mi osteosíntesis y falla para que este paciente pueda ir a predisponer una artrosis, ¿no es cierto? Entonces, varo, un ángulo cérvico deficiario por debajo de los 120 gramos. Fíjense, está básicamente así, ¿no es cierto? Está agachado. Y el desplazamiento del cuello. Si el cuello está desplazado hacia la región posterior, digamos que esta es la región posterior, tiene mayor probabilidad de ir una necrosis vascular, porque se va a dañar la arteria. ¿Ya? Entonces, para reducir, cuando yo voy a ir a poner en su lugar esta fractura, tengo que ver de reponer este ángulo, pero también tengo que reponer este. Entonces, para esto yo pido una placa AP y una placa axial, que me va a permitir ver cómo está mi reducción en el plano anterior y posterior, y es en el plano frontal. ¿Ya? En cuanto a los síntomas, cualquier fractura, ¿no? Va a haber dolor, limitación funcional. Algunas fracturas pueden estar impactadas, pueden ver, como ven acá, que puede darse a este nivel fracturas por estrés, especialmente en deportistas y mucho más en las personas jóvenes que hacen básquet. ¿Ya? Puede haber leve dolor en la ingle, puede haber dolor referido al lado de la rodilla o al muslo, y algo que tiene que recordarse para toda la vida. En niños adultos, la cadera llora en la rodilla. Paciente que le duele la rodilla, yo debo ver a la cadera. Haya o no haya antecedentes. ¿Ya? Entre el examen físico hay que ver primero si las fracturas están desplazadas, la pierna va a estar en lo que hemos dicho, rotación externa, aducción, y puede haber acortamiento, no siempre, no necesariamente una luxación. Las fracturas impactadas y por estrés a veces no tienen ningún dato clínico más que dolor, no van a tener esta deformidad, porque no hay desplazamiento. ¿Ya? Entonces, este paciente puede tener molestias en el rango de movimiento activo y pasivo, espasmos musculares en los extremos de los movimientos y dolor en la región trocantérica. Pero es importante aquí que el antecedente. Entonces, si viene un paciente y te dice, me duele la cadera, tengo espasmos, tú le dices, ¿qué deporte haces? Ah, soy voleibolista, salto. Soy basquetbolista, salto. Entonces, tengo que tener en la cabeza, a nivel descartaré una fractura por estrés, ¿cierto? En cuanto a la proyección radiológica, ya hemos dicho proyecciones recomendadas AP, importante, pero también puedo solicitar una AP, contracción y rotación interna para que pueda ver mucho mejor y definir el tipo de fractura. Muchas veces puede estar desplazada y yo puedo decir, no, es una fractura transcervical, no, es una subcapital. Hago una radiografía con contracción, rotación interna y me va a permitir ver mejor la característica de mi fractura, pero además es costo eficiente. ¿Ya? Resonancia magnética va a ser útil para descartar fracturas ocultas y necrosis avascular. Ojo, la resonancia magnética no te dice si esa cadera
fiable muy bien. Simplemente te va a mostrar datos de que esa cabeza está en proceso de morir. ¿Ya? Y la gammagrafía ósea, obviamente, también nos sirve para fracturas ocultas o fracturas polices. Entonces, si yo digo, estoy sospechando, no veo nada en la radiografía, puedo pedirle resonancia sí en un paciente que clínicamente lo amerita. Entonces, fíjense aquí, a gritos dice, soy una fractura transcervical, ¿no es cierto? Acá yo tengo la duda, ¿no es cierto? En este paciente sí me será útil hacer pues una radiografía con tracción y rotación interna, que me va a mostrar mejor el panorama. Clasificaciones. Clasificación tenemos Garden, y se los voy a poner bien sencillos. 1 y 2 no son desplazadas y se pueden impactar en par. 3 y 4 son desplazadas y están desplazadas en par. Acuérdense que el paro es el enemigo de la cabeza. Tenemos la clasificación de Powell, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? 30 grados y esto va subiendo de 30 grados, de 30 a 70 grados y luego 70 grados. Básicamente en 70 grados estamos en un bar, ¿no es cierto? Cuanto mayor ángulo, mayor desplazamiento. Ahora, el tratamiento, si yo tengo una fractura que no está desplazada y está impactada, pero esta impactación es embargo, puedo hacer una fijación in situ. Ya, in situ quiere decir que lo voy a fijar en el lugar donde está, haciendo mi proyección en antero posterior y mi proyección axial para ver cómo es el desplazamiento del cuello. Si se mantiene ahí, fijo in situ. Y si el paciente tiene alguna comorbilidad o no puede operarse, pues puedo dejarlo ahí. Puede ir con un tratamiento conservador. Y esta es una fijación. Puedo utilizar tornillos, puedo utilizar un sistema cefálico que me vaya también hacia la diátesis para fijar, ¿no es cierto? Y lo que les había mencionado, lo que yo voy a ver, restaurar este ángulo cérvico-diaficiario y tengo que ver en mi proyección axial que no tengo un desplazamiento anterior ni posterior y que mi material de osteosíntesis no se vaya ni adelante ni atrás ni atraviese la cabeza femoral. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ver que básicamente esté en el centro del cuerpo. Aquí está en el centro donde debe estar devolviendo el ángulo cérvico-diaficiario y aquí estoy devolviendo la continuidad al cuello. Ahora vamos a pasar a las fracturas intertroncantéricas. Intertroncantérica es fácil, es a nivel de la región intertroncantérica, ¿es cierto? Donde se inserta la cápsula a nivel de la región anterior. ¿Ya? 23% de las fracturas después de los 50 años por cada década, explica el riesgo, obviamente, porque también vamos perdiendo masa ósea. Entre los factores de riesgo están los déficits neurológicos. Obviamente, si yo tengo un paciente con alteración neurológica, es un paciente potencialmente que se va a caer, ¿no? Malnutrición, sí. Si yo no tengo buena musculatura, también es un paciente que se va a caer. Problemas visuales, pero claro. Si tengo pacientes que no ven bien como yo, también se van a caer. Actividades físicas limitadas, sí. Paciente que no se mueve es un paciente que pierde masa muscular. ¿Y de qué se nutre el hueso? De la masa muscular, ¿no es cierto? Y obviamente la osteoporosis por factores hormonales, falta de movimiento, etc. Comorbilidades, pacientes diabéticos, pacientes renales, pacientes con, ¿qué se llama? Artritis reumatoidea, van a tener ya una calidad ósea disminuida. Entonces, todo eso yo tengo que sopesar cuando voy a valorar a un paciente con este tipo de fracturas. Entonces, nuevamente se acuerdan la cápsula anterior y a nivel posterior. ¿No es cierto que está la región? Para hacerles recuerdo que la inserción de la cápsula es diferente. Aquí lo más importante, esta es una fractura intertrocantérica y esta es una intertrocantérica. Esta es la clasificación de Boyd y Griffith en un montón de clasificaciones.
Pero lo que tienen que saber es que existen unas fracturas estables y fracturas inestables. ¿Pero cuáles consideramos fractura inestable? Inestable a las que van a tener un trazo oblicuo. Este es un trazo oblicuo, este también. Pero este es un trazo oblicuo inverso. Y ese es un dato de inestabilidad. A los datos de inestabilidad también se asocia la edad del paciente. A mayor edad, mayor inestabilidad. Mayor osteoporosis, mayor inestabilidad. Y a este se le suma el trazo oblicuo inverso. Ustedes ven acá lo que les decía, esto es una fractura intertrocantérica que básicamente es amistoso. Yo hago unas pequeñas maniobras y todo. Eso está desplazado. Yo aquí necesito hacer tracción o otro tipo de gestos para poder poner esto en su lugar. En cuanto al tratamiento de las fracturas intertrocantéricas, sí, cuando no están desplazadas, pueden hacer un tratamiento conservador, sí. Antiguamente nosotros utilizábamos los yesos peripédicos, ¿no? También se utilizaba la tracción. Utilizábamos esto que se llama una bota de San Andrés, que es una bota corta, y aquí si ustedes ven tiene un palito que evita la rotación, ¿ya? Para mantener el pie alineado. Esta que es la tracción transesquelética, que se pone a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, y actualmente podemos utilizar estos que son los vasoreductores, ¿ya? Pero esto está reservado primero para fracturas no desplazadas o pacientes que no puedan llegar a cirugía, ya sea por comorbilidades, etcétera, e incluso por factores económicos. ¿Cuál es el problema con el tratamiento conservador? Ya les dije, el paciente no se complica por la fractura. El paciente se complica por permanecer en cama, por el reposo prolongado. Entonces son pacientes que van a presentar y pueden hacer úlceras por decúbito. Entonces este tipo de pacientes es típico, al menos en mi hospital, que nos lleguen pacientes de este nivel. Porque ay, se ha caído en la casa y le hemos dejado así y el que no se podía mover. Pensábamos que no tenía nada. Dos semanas cuando yo estaba con mis úlceras, sacas la radiografía y es una fractura. Entonces generalmente pueden venir así. Paciente que no se mueve es un paciente que va muriendo lentamente, ¿no? Y más si es anciano. Entonces yo tengo aquí una fractura intertrocantérica desplazada, voy a hacer mis maniobras, voy a reducir, puedo utilizar un implante que vaya cefalomedular, pero en este caso está por fuera del canal medular. En este caso es cefálico, pero tiene un implante medular. Ambos sirven, ambos le dan una buena opción. Yo soy de la época más del enclavado. Estos son los que me presiden, los que antes que yo. Yo soy de la época, yo a la fractura que veo me enclavo, ¿ya? Entonces tengo dispositivos extramedulares y tengo dispositivos intramedulares. ¿Qué quiere decir? Esto va al cuello, pero el dispositivo es extramedular, está fuera del hueso. Acá está dentro del canal medular, pero ambos están haciendo la misma función, están reduciendo la fractura intertrocantérica. Me sirve para fracturas a nivel del cuello femoral, como han visto en la imagen anterior. Y en cuanto a complicaciones, pues bueno, todo procedimiento quirúrgico tiene complicaciones. Y más si tengo pacientes con mala calidad ósea. Y si a esto le sumo los factores de que mi irrigación no ha sido buena, si he dejado paro, ¿no es cierto? Si he dejado un desplazamiento antero-posterior, o si no he tenido cuidado de colocar el dispositivo en la región adecuada, ¿qué va a pasar? Esto va a impactar y mi material se va a salir, es lo que llamamos el famoso pull-out. Se sale, corta, ya está, ¿no es cierto? Se sale, ¿ven? Y esto ya pues es un fracaso. Entonces, en cuanto al tratamiento, yo tengo que ver qué quiere el paciente, porque acuérdense que tenemos este tipo de abuelitos ahora, ¿no? Queremos movilidad previa al trauma y que no tenga dolor. El paciente
paciente quiere eso y yo también tengo eso. Pero tengo que ver si yo voy a poder lograr de acuerdo a las características de la fractura. ¿Y qué queremos nosotros los cirujanos? Un implante adecuado, que pueda ser mínimo sangrado, menor tiempo quirúrgico y que yo le pueda dar movilidad precoz. Porque si es un paciente que yo voy a operar para dejarlo postrado, ¿cierto? Pero para tener estas características, mínimo sangrado, tiempo quirúrgico reducido, ¿qué hace falta? Tengo que entrenar. Es una curva de aprendizaje. ¿Ya? Y dentro de las complicaciones, las fracturas intracapsulares, acuérdense, esta es la arteria circunfleja. Fíjense por dónde están ingresando los vasos. A nivel del cuello. Y es justo donde están las fracturas transcervicales. Entonces, cuando esto se lesiona y se desplaza, hay mucha posibilidad de que esto se seccione y se deje de recibir la irrigación en la cabeza femoral. Es por eso que muchas de estas fracturas terminan en artrosis. Y primero van a la necrosis avascular y por consecuencia a la artrosis. ¿De acuerdo? Fíjense, cápsula, las arterias, estas que son las arterias retinaculares, las que básicamente son las que van a dar la irrigación de la cabeza. Si se fractura acá, pues básicamente se dañan todas las arterias retinaculares y yo ya no voy a recibir irrigación. Esta cabeza ya no va a recibir irrigación. Entonces va a ir a la necrosis avascular y finalmente la artrosis. Y artrosis vamos a terminar en prótesis. Aquí, una actualización del año 2025 de este año, donde ustedes aquí pueden ver, voy a sacar una foto, las complicaciones siguen siendo las mismas de ayer, actualmente siguen siendo las mismas complicaciones que tienen que ver mucho con el decúbito, con la calidad ósea, que es nuestro caso de osteosíntesis, ¿ya? Y vamos a terminar con las fracturas subtrocantéricas y fracturas diafisiales. Ustedes ven esto que está de azul, esta es la región subtrocantérica, que va desde el trocánter menor hasta 5 a 7.5 centímetros por debajo. Todo eso es ya lo que se llama fractura diafisial. Pero ¿qué tenemos que entender de la región subtrocantérica? Que es una zona de transición y de alto estrés, porque estamos yendo de un hueso esponjoso a hueso cortical, ¿no? Entonces es una zona de transición. Tenemos que entender que el fémur no es un hueso recto, ¿no es cierto? Es un hueso cilíndrico y que además que tiene una curvatura. Además, hay fuerzas de tensión que son laterales y fuerzas de compresión que son mediales. Aquí actúan los músculos. Entonces, clasificaciones han visto, hay un montón. ¿Qué es lo que buscamos con las clasificaciones que ahorita casi no? Es que nos dé una guía para el tratamiento y el pronóstico. Pero esto puede variar de acuerdo al interobservador. Para vos puede ser una clasificación de tipo 1, tipo 2, B, ¿cierto? Y dentro de las otras clasificaciones que existen. ¿Ya? Dentro de las clasificaciones, la que más utilizamos y que es universal es la clasificación AO. Y en este caso, si vamos a hablar de la región desde el trocánter menor hasta esta región, estamos hablando de fracturas diafisiales. Por ser diafisiaria, primero, el fémur, ¿qué hueso es? 1, 2, 3. 3. La diáfisis es 1, epífisis proximal es 1, diáfisis 2, epífisis distal 3. Entonces, si es diáfisis es 2, ¿no es cierto? Entonces, por eso es 3, 2, ¿no? Ahora, dependiendo si es, puede ser espiroidea, oblicua, transversa, será A, B o C, ¿cierto? Dependiendo de la complejidad del trazo. Aquí juegan los músculos una parte importante. Si ustedes se fijan, a nivel trocantérico, justo donde se el trocánter menor, ¿qué estructura se necesita?
Si mi fractura está por debajo del trocante menor, ¿qué va a pasar? El psoas va a ganar a todos y va a flexionar el fragmento, ¿no es cierto? Entonces, y además el glúteo medio, que ahí donde le doy es un pequeño músculo pero potente, porque acuérdense que el glúteo medio es el que nos da la fuerza en el apoyo muscular, ¿de acuerdo? El glúteo medio lo va a reducir al fragmento. Y la rotación externa, ¿quiénes lo van a hacer? Los pelvitrocantéricos. ¿Quiénes son los músculos pelvitrocantéricos? ¿Sabes? Esos son los pelvitrocantéricos. Y el varo va a estar dado por los abductores. Entonces, es importante cuando yo tengo una fractura a este nivel, yo tengo que saber qué músculos me están haciendo el desplazamiento, porque yo cuando voy a ir a operar, yo tengo que ir a contrarrestar estas fuerzas. Tengo que ir a trabajar en contra de estas fuerzas. Y créanme que no es nada fácil, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, fíjense, si yo tengo fracturas más proximales, el psoas y le tengo el tercio medio de acuerdo a dónde está la inserción muscular. A nivel distal, si ustedes se fijan, acá pues este fragmento estarán los gastrocnemios, que están jalando el fragmento distal hacia posterior, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener esa lógica en la anatomía para saber qué músculos me están haciendo el desplazamiento. En cuanto al tratamiento, pues, ¿qué estamos buscando? La consolidación. ¿Y qué hacemos? A diferencia de una fractura articular donde yo busco restablecer la superficie anatómica lo mejor que se pueda, por el cartílago. En los huesos largos, ¿qué yo tengo que hacer? Restablecer la longitud, evitar rotación, evitar angulaciones y acortamiento. ¿Se entiende? Es distinto a tratar una fractura articular que una fractura diaficial. Proteger la mínima agresión de las partes blandas. Antes nosotros hacíamos grandes incisiones, gracias. Ahora tratamos de hacer pequeñas incisiones y podemos poner implantes, lo que nosotros llamamos ahora la cirugía mínimamente invasiva con osteosíntesis mínima. Antes necesitamos poner, mientras más tornillos, mejor. Ahora utilizamos menos tornillos, que hemos visto que nos va mucho mejor porque preservamos la irrigación del hueso. ¿Para qué? Para darle una movilidad al paciente y poder estimular la formación de callo. Y esto nos va a ayudar a reducir complicaciones y comorbilidades. Este es un implante intramedular y este es un implante extramedular. ¿Qué podemos ponerlo por mínimas incisiones? Pues claro que sí. Utilizar entre intra y extramedular no existe ningún tipo de diferencia. Aquí es la habilidad y la experticia del cirujano que requiere una curva de aprendizaje. Entre las complicaciones, lo que les había mencionado, el varo es lo que generalmente nos lleva a este fracaso de ruptura del material. Podemos tener pseudoartrosis y consolidación viciosa. ¿Qué quiere decir? Que mi fractura ha sanado en una mala posición. ¿Ya? El hueso es noble, siempre nos da una segunda oportunidad de hacer limpio lo que nos ha hecho. Para llevar a casa y recordar, chicos, las fracturas de cadera y femoroproximal son lesiones comunes. Se asocian con mayor riesgo de necrosis avascular y altos niveles de morbilidad y mortalidad en pacientes, especialmente en ancianos. ¿No es cierto? El diagnóstico es clínico y radiología sí, ¿no es cierto? Y el tratamiento va a depender si mi reducción va a ser abierta, con infiltración interna o artroscopía, va a depender del tipo de fractura. ¿Qué región está afectando? Si es intracapsular, y de las intracapsulares, si me está afectando la cabeza, si me está afectando el cuello, y aquí tengo que poner en una balanza la edad del paciente, ¿no es cierto? Y la fractura subtrocantérica, pues es considerada una fractura deficiaria como nosotros